Ella es abogada, mediadora, integrante del Estudio Jurídico Valles, abogada de la ONG Generar, y vamos a hablar del caso Daniela Cejas. ¿Cómo te va? Buen día, Maricruz. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, un placer que estés acá. No es fácil poder hablar de este tema, lo sabemos muy bien, sos conocida de ella, amiga. Bueno, nosotras también la hemos conocido, estuvimos haciendo varias notas con ella y justamente qué paradoja de la vida, una mujer que luchó siempre por la violencia de género, cobijó un montón de mujeres en estado de situación de violencia. Ella sabía lo que esto significaba y bueno, estas cuestiones de la vida le tocó a ella, ¿no? Fíjate que tomando lo que vos decís, esto de la paradoja de la vida, y es precisamente cuando nosotras, cuando Liliana Loyola, que es la presidenta de la Asociación Civil Generar, yo soy amiga, compañera de Liliana, ella me propone, yo no hacía derecho penal, o sea, yo ejercía la profesión desde en otro ámbito. Y por una cuestión también, que después si quieren lo charlamos un poquito, esto de situar al derecho penal en las cuestiones que hacen a los derechos de las mujeres. Pero cuando ella me dice, cuando sucede el femicidio de Daniela, y nos constituimos como querellante, esto qué importante, esto que vos decís de la paradoja. Y la realidad yo creo que más que una paradoja tiene que ver, y es lo que nosotros por eso como cuando fundamentamos la querella, lo hicimos con ese fundamento precisamente, de que el femicidio de Daniela, como de todas las mujeres que son víctimas de este delito o de esta calificante, porque en realidad en el Código Penal no está tipificado como un delito penal autónomo, sino como un agravante del homicidio simple, es el resultado de la violencia machista, y lo dijimos en todas las instancias en las que nos presentamos en el fuero penal. O sea, es el resultado de la violencia estructural, machista, patriarcal, androcéntrica, y es por eso que nosotros queríamos tener esa visión en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que a las mujeres no es bastante hostil transitar el Poder Judicial. Yo creo que para las mujeres todos los poderes nos resultan muy hostiles transitarlos, pero el Poder Judicial le falta un montón en la cuestión de la perspectiva de género, de incorporar esto de transversalizar el Estado, porque a veces parece que están ajenos al poder del Estado. O sea, esto de que quién controla a los controladores, porque o sea, nosotros la vida, el patrimonio y la fortuna de los ciudadanos está en manos del Poder Judicial, y muchas veces lo que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres se ve vedado por buena parte del Poder Judicial. Entonces nosotros teníamos, y la seguimos teniendo, teníamos la intención de incorporar esta mirada en el Poder Judicial, incorporar la perspectiva de género en ese juicio. Y lo que nos pasó, o sea, es vox populi, todo el mundo sabe que no nos pudimos constituir como querellante. Hicimos la presentación, la defensa se opuso, fuimos a una audiencia en primera instancia. En primera instancia el juez de primera instancia nos admite como querellante, y en cámara la jueza de segunda instancia, la camarista, rechaza la constitución de querellante de la Asociación Civil Generar, y lo hace con un criterio totalmente restrictivo, o sea, y no tiene en cuenta todo el bagaje normativo tuitivo de las mujeres. O sea, hay un largo después podemos discutir. Sí, porque hablamos siempre del tema de los hombres, que son los que ponen trabas en estas cuestiones, ¿no? Claro, por eso también esto también decimos, hay que incorporar la perspectiva de género, hay que incorporar mujeres al poder, pero que esas mujeres también tengan perspectiva de género. Porque nosotros hemos sido formadas también en ese sistema. Exactamente, no nos sirve de que estén mujeres si a su vez no tienen perspectiva de género. Me parece que tiene que ver con las dos cuestiones. Y también esto de la perspectiva de género, que no solamente las mujeres tengan perspectiva de género. Hay una realidad matemática que los varones son más, en todas las estructuras del poder son más. Y cuando más, esto del techo cristal, cuando más poder hay, más varones encontrás y menos mujeres. Y es importante que eso, que
esas personas que cumplen funciones, que tienen responsabilidades institucionales, tengan incorporada la perspectiva de género. Y después, bueno, hay matices en cuanto a qué entendemos por perspectiva de género y a la consensualización y demás, pero y también a qué entendemos por transversalizar el Estado. Pero volviendo al tema de la constitución de querellante, fue muy complejo para nosotros transitarlo, porque la verdad que pensábamos estar en el juicio, no constituirnos como después tener que hacer un recurso de inconstitucionalidad como tuvimos que hacer. Y como vos decís, que haya sido una mujer la que haya obturado la constitución de querellante de generar, también eso es para ver, nos visualiza de alguna forma lo que está faltando, y lo que está faltando es precisamente... Me gustaría que se dieran nombres de las personas. Feijó, creo que es el apellido de la jueza. Más allá de eso, lo que nosotros sostenemos es que... ¿Por qué ella es lo que decía falta, que no? Y primero, que no tiene en cuenta todo el bagaje desde la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional, desde el año 94, artículo 75, inciso 22, hasta la Convención de Belén do Pará, que no tiene jerarquía constitucional, que ahí se puede decir que está la Carta de las Mujeres, pero es una convención interamericana con jerarquía superior a las leyes, que nuestro país la tiene ratificada. Tampoco tuvo en cuenta la ley 26.485, y que es lo que ella dice en 2 renglones, sostiene lo mismo que la defensa pública en ese sentido, que la asociación civil general, o sea, que el derecho a la vida se goza de manera individual, y que no se trata del derecho a la vida, no es un derecho colectivo, no es un derecho que defienda la sociedad, que la asociación civil no puede decir que se violó su derecho a la vida, porque la vida se goza de manera individual. Lo que nosotros le contestamos a la jueza es que, y lo pusimos en el recurso de inconstitucionalidad de una manera más fundada, más sofisticada, pero acá para cortarlo, lo que le dijimos en otras palabras es que en realidad el agravante del femicidio, cómo surgió, no surge de la ciencia jurídica penal, surge precisamente del resultado de la violencia estructural que padecíamos las mujeres, y es el resultado de las luchas feministas, e incluso es un concepto que viene de la antropología, que viene de la sociología, y es una construcción del feminismo. Entonces, de hecho, cuando se fueron incorporando los distintos códigos penales en Latinoamérica, el femicidio, algunos con carácter de delito penal autónomo, otros acá como una calificante, fue muy resistido por el derecho penal. Una de las cosas que el derecho penal clásico con el que la jueza nos fundamentó a nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente decían que este delito o esta calificante violaba el principio de igualdad hacia los varones, y que el principio de igualdad ante la ley es un principio de regambre constitucional, que yo estoy absolutamente de acuerdo que es un principio de regambre constitucional, que todos somos iguales ante la ley, o sea, no, pero también la realidad es que esta igualdad ante la ley que proclama nuestra constitución es una igualdad formal. La realidad es que en los hechos no hay una igualdad fácticas entre varones y mujeres, entonces, y entre varones y mujeres las diversidades. Tampoco y es un poquito largo de desplayarse, ¿no? Pero tampoco estamos hablando de los varones, sino de un perfil de varón, claro, que es el que te propone el patriarcado, que incluso ese perfil de varón no es al que todos llegan, y no llegan. La realidad es que en un sistema, en un contexto de capitalismo salvaje, ese perfil de varón, Rita Segato lo dice muy bien a esto, que dice que para desmontar el patriarcado hay que desmontar el mandato de masculinidad, y esto de desmontar el mandato de masculinidad tiene que ver con que los varones, con todas las exigencias que le pone el patriarcado, sus frustraciones las terminan descargando en las mujeres. O sea que el patriarcado no es algo que no es bueno ni para los varones, ni para las mujeres. Porque se los da que tienen que ser proveedores, que tienen que llevar la plata a la casa, y se encuentra con una mujer independiente que lo puede hacer, que es jefa de familia también, se encuentra con una mujer que hace valer sus derechos sexuales, de actividades sociales, y esa presión que tiene el hombre también la sufre. Está muy bien esto que está marcando. Claro, exacto, y que es más que son presiones claramente
Entonces nosotros cuando decimos esto de el patriarcado oprime a las mujeres, sí oprime a las mujeres, pero también es un sistema opresor para los varones. Uh-huh. Entonces cuando Rita Segato dice con mucha lucidez, para desmontar el patriarcado hay que desmontar ese mandato de masculinidad. Y ella habla de las potencias, esto de las 6 potencias que los varones, con los que los varones cargan y nacen en el proceso de socialización, porque la realidad es que nos socializan. Estamos socializados en un sistema patriarcal, estamos socializadas en un sistema patriarcal y nosotras venimos así de atrás, hablando de la desconstrucción, pero todos los días nos encontramos con cuestiones que te hacen, a ver, vos decís, ¿para qué hacemos esto si después seguimos hablando de esto? Porque no hay educación. Seguimos hablando de femicidio. No hay inversión. Yo considero que no hay inversión en información, realmente educación emocional, en las mujeres y en los hombres. Recién estábamos pasando unos audios de lo que es educar en las relaciones de pareja desde niños. Una mujer, te doy un ejemplo, que está en una relación de pareja y vos decís, ay, mirá lo que vamos a hablar. Y sí, estamos en una relación de pareja, le das tu teléfono, tuviste una noche, te dijo que sí, que lindo, que esto, que lo otro, y después no te escribe y las mujeres están insistiendo en escribir, en buscar la aceptación. Es empezar a tomar esos signos de cuando un hombre realmente tiene interés o no, esos pequeños signos de cuando te está, uy, qué gordita que estás, empezar a ver cuáles son esas causas cuando ya la relación no va desde un principio, porque creemos que las mujeres podemos cambiar al hombre, o el hombre puede cambiar a esa mujer que es violenta también, porque acá hablamos de no solamente del hombre y la mujer, de la pareja. Yo creo que falta educación de cómo tiene que ser una pareja para que vaya construyéndose sanamente, qué son los celos, qué es la infidelidad, cuáles son los no negociables en una pareja, y no se habla, porque ahora incluso vos decís, sí, estamos más adelantados, hay más información, pero hay un problema también que se instaló en la no demostrar algo a la pareja, no demostrarle al hombre, a la mujer lo que sentimos. Entonces vamos a la cama sin saber quién es el otro, hacemos cosas, aceptamos relaciones por ese miedo a estar solas. Entonces ahí hay que trabajar con los jóvenes, porque si bien los jóvenes tienen mucha información, te están escuchando un montón de cosas en internet, en Instagram, en Twitter, pero está esa onda de salimos, la pasamos bien, y ahí vienen los problemas. ¿Con quién me estoy involucrando? Sí, es complejo, pero vos fíjate que cuando la ley 26485, que es del año 2009, no solamente circunscribe, y es importante que lo charlemos, esto no solamente circunscribe las violencias a las relaciones privadas, a las relaciones de pareja, que fue la interpretación que hizo esta jueza, sí. Sino nos circunscribe a las mujeres a todos los ámbitos donde podemos ser vulneradas en nuestros derechos, en nuestra constitución, en nuestra construcción de la subjetividad. Entonces, tiene una mirada, es un cambio de paradigma, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar muchísimo en la prevención y en esto de no tolerar los micromachismos, porque con las cuestiones que vos fuiste nombrando son como los micromachismos, ¿no? Entonces, y esto de naturalizar, y tenemos muy naturalizada también la violencia psicológica, sí, en los ámbitos laborales, en los ámbitos de pareja, pero no. Las violencias nos atraviesan en toda la construcción de la subjetividad y en todos los ámbitos donde trabajamos relaciones interpersonales. Entonces es muy importante que podamos trabajar con esa visión, o sea, con esa perspectiva, y no circunscribirnos y eso es lo que nosotros también queríamos contar en este proceso, porque la fiscal, por ejemplo, hacía mucho hincapié para probar el delito de femicidio, como la calificante de femicidio, en la relación previa vincular que tenía Daniela con Zen. Y nosotros lo que decíamos, bueno, sí, había una relación previa, pero no pasa por ahí. A Daniela la mató el patriarcado.
O sea, a Daniela la mató, y esta era la visión que nosotros queríamos tener en el proceso. O sea, que todas podemos ser Daniela, todos los días todas podemos ser Daniela. Y porque mientras no cambien los patrones socioculturales machistas, puede haber las mejores normas jurídicas, los mejores códigos penales, y puede ser o no punitivista. Yo estoy parada del lado del ejercicio de la abogacía, que no soy punitivista, y yo le decía a Liliana cuando nos juntamos y charlamos, porque Liliana es la verdad que, aparte de ser compañera, es una mujer que para mí es una referente en las cuestiones de género. Yo le decía, mira Liliana, Leo, yo no quiero que la feminista nos convirtamos en la cara punitiva del Estado, en esto de que nosotros somos otra cosa, nosotros venimos trabajando para la prevención, nosotros venimos trabajando para modificar los patrones socioculturales. La realidad es que en este proceso va a ser muy poco lo que vamos a encontrar. O sea, Daniela, la verdad que es, pues yo siempre digo que el derecho penal es la confesión del Estado de que llegó tarde. Es la última, porque la realidad es que se deben articular políticas públicas en relación a la prevención. Y esto de que la pena tiene alguna función y demás, la verdad es que está muy discutida las cuestiones de la pena en relación a si hay mucha gente que sí cree, que confía en la cuestión de la pena para modificar las conductas de las personas. La verdad yo creo que desde que existe, que está tipificado el delito de femicidio, la calificante de femicidio, los femicidios han seguido sucediendo. Entonces claramente no es que el derecho penal tuvo una función disuasiva. Entonces por eso yo digo siempre, las feministas tenemos otra función, y es trabajar no para que los varones que son ojo, a ver, porque yo siempre ahí también hay una confusión, como que si no sos punitivista decís, bueno, no, el crimen tiene que quedar impune. No, claramente los femicidios y como cualquier delito o conducta reñida con la ley no tiene que estar impune, no tiene que quedar impune. Pero la realidad es que nosotros tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en que no haya más Daniela Ceja, en trabajar para la prevención, en trabajar, y ahí es donde es muy difícil, porque no lo puede hacer el Estado, y nosotros también tenemos la sensación de que también estamos siempre llegando tarde. A mí me quedan yo trabajo mucho con las situaciones de perimetrales, todas estas cuestiones que hacen que son preventivas y a mantener la integridad física y psicológica de las mujeres, y es muy difícil porque son muy pocas las herramientas con las que te vas encontrando en el camino. Y esto que hacen ustedes, que dicen que trabajan la cuestión del empoderamiento económico, eso es central. Tal cual. Es central. Trabajar el empoderamiento económico de una mujer es central, porque es una de las cuestiones que obturan precisamente la salida de esos hogares, y no solamente de los hogares violentos, obturan también las cuestiones que tienen que ver con los acosos sexuales en el ámbito laboral. Bueno, eso es tremendo, lo que estamos viviendo, porque siempre lo que estamos vemos... dependiendo de los varones en función de no importa cuán capaces seamos, cuánto sepamos más del tema, cuánto más trabajemos, a veces los ascensos, todas esas cuestiones. La ley precisamente de violencia de género, cuando describe a la violencia laboral, pone todas estas cuestiones, cuando se condiciona un ascenso, cuando se condiciona un despido, a la cuestión de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones sexuales y demás. Entonces es muy difícil para las mujeres transitar en un sistema de estas características, y en ese contexto me parece que nosotras tenemos que trabajar. En esto de construir el patriarcado, desmontar el patriarcado, tiene que ver precisamente con desmontar los patrones socioculturales machistas. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que las mujeres se comuniquen con vos, con nosotras, y nos cuenten. Esto que hablabas de naturalizar la violencia en las cuestiones laborales también, lo vivimos cotidianamente, más allá de toda la información que hay. Hasta hace poco viví una situación de una persona que en la cuestión laboral me gritó pensando que estaba bien gritarme y retarme por algo. Le digo, no, pará, no me tenés que gritar ni retar. O sea, pero es normal en este ambiente porque todos nerviosos y todos así, no importa. No naturalicemos el maltrato en el trabajo, no porque sea nuestro jefe. Y muchas de las chicas me decían, y bueno, pero si no me echan, ¿qué es lo que está pasando ahora cuando una Georgina Barbarosa denuncia que le tocaron la cola por cel? Y dicen, ahora hablan. Y lo que pasa es que tenían miedo de perder su trabajo, no estaba ahora esta información que tenemos, pero igual pasa.
pasa con muchas chicas en los boliches, cuando las toman en los restaurantes, me escriben y me dicen nos tratan mal, vemos cómo las tratan y por cuestiones laborales o por miedo de perder el trabajo se quedan calladas. ¿Y cómo hacemos nosotras para ayudar a esas víctimas? A mí las escuchaba a ustedes también hoy cuando hablaban esto de las relaciones de pareja, ¿no? Y sostenían esto de que te tenés que quedar porque sostener la pareja y demás. Y eso es una visión del patriarcado, la construcción del amor romántico. Sí, nos metieron el amor romántico. Claro, en el proceso de socialización, las mujeres somos cuando amamos y nos quedamos en ese contexto y hay que aguantar, y hay que aguantar, porque esa familia se construyó de esa manera. Entonces, me parece que eso hay que trabajar para la desconstrucción y de la deconstrucción del amor romántico. Claramente, si algo te produce daño, no te podés quedar en esa relación que te produce daño. Y ahora vos me preguntás, ¿es fácil salir por eso a veces siempre ponemos el ojo en la mujer y empezamos a juzgar, pero si le hace esto, le hace lo otro, le hace esto, le hace lo otro, y no se va de esa relación? Es muy difícil. Yo digo, cuando abordamos las cuestiones de la violencia en el estudio, parece que por un golpe, o sea, una cosa que, situaciones de violencia muy extrema, pues sí, ya está, se va a ir. Y no, haces la perimetral y a veces retorna a ese espacio, a ese ámbito hostil, a ese ámbito violento, o sea, con el agresor. Entonces... Hoy me dice que va a cambiar, él me promete que va a cambiar. El ciclo de la violencia, el círculo de la violencia. Pero porque está muy arraigado en las mujeres amar. Está muy arraigado. Y el miedo a la soledad. El amor es sacrificio, el amor es entrega. El amor es entrega, el amor es darlo todo, el amor es apostar. Somos uno, vos sos claro, sos todas uno, esas cuestiones que nos han metido desde muy chica en nuestras casas, en la escuela, en la religión. Que si te separás, bueno, ni hablar Dios de mío. Si sos religiosa y estás en la un libreta de sistema, casamiento obedecerás a tu toda la esposo, vida. le serás fiel para toda la vida. Exactamente, yo creo que en esas cuestiones estamos modificando algunos patrones. Yo creo que sí, ahí vamos un poquito mejor. El tema es que nosotros las mujeres vamos modificando patrones, pero el hombre no realmente que tiene estas patologías machistas marcadas y que no se la banca, viene el femicidio. ¿Cómo prevenimos todo eso? Cuando una mujer dice basta, me doy cuenta que estoy siendo manipulada, maltratada, que estoy con un narcisista, yo creo quiero salir. Y el tema, hay dos caminos, no puedo por la situación económica, y ahí es donde trabajamos, comparto mucho el tema de viajar y poder darles descubrir una salida para que puedan independizarse económicamente, pero también la psique queda muy dañada. Y hay que trabajar. Y el Estado, como bien vos expresabas perfectamente recién, no es tan fácil ir a hacer una denuncia y decir, a mí me maltrató, me gritó mi jefe, y me decía, está histérica, feminista, ya viene. Nos pasa eso, ¿me entendés? Esta ya viene con denuncia, ya no se banca en un grito, ya no se banca nada. Y lo que pasa es que transversalizar el Estado tiene que ver con esto. Cuando hablamos de transversalizar el Estado, es que las políticas de género no estén circunscritas a un solo ministerio, a una sola repartición, a un solo organismo, sino precisamente que tiene que ver con que todas las instancias institucionales que tenga el Estado que incorporen la perspectiva de género y no como algo anexo, ahí están las mujeres no, sino como algo inherente a esas instituciones y a esos organismos. Y con eso tiene que ver con transversalizar el Estado. Yo a veces cuando veo la creación de los ministerios, que si bien no puedo tener alguna valoración positiva de la creación de los ministerios y demás, a mí me parece que la creación de los ministerios a veces contribuyen a guetificar las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque bueno, ahí ya están las mujeres, ya tienen su ministerio y después todo el Estado sigue siendo patriarcal. Entonces me parece que en qué medida las mujeres en el Estado nos convertimos, digo el Estado como puede ser cualquier institución, puede ser un club de barrio, puede ser todas las instituciones por las que estamos atravesadas y con las cuales trabamos nuestras relaciones interpersonales. ¿En qué medida vamos
realmente modificando esos patrones socioculturales y no es por generación espontánea, que por la creación de un ministerio o por la tipificación del delito de femicidio como agravante automáticamente van a dejar de suceder los femicidios, automáticamente las mujeres vamos a tener más derechos, automáticamente esta construcción de la ciudadanía. Yo siempre hablo de construcción de ciudadanía plena de las mujeres, esto de que accedamos a todos los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, automáticamente, no es por generación espontánea. Yo creo que eso se construye y se trabaja y en eso creo que falta un montón. Falta la deconstrucción de los sistemas, falta desde los micromachismos, desde naturalizar un micromachismo hasta naturalizar un femicidio. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué opinas de los puntos violetas? ¿Qué función cumple? Si pensás que tienen una función que pueden dar resultado, o cómo deberían funcionar, y cuáles son los tipos de violencia para que las mujeres sepan ver en qué situación se encuentran en sus vidas con las relaciones de pareja. Mira, yo te voy a dar para atrás, te voy a hablar de lo que conozco, sí, y de lo que vengo haciendo. Yo hace más de... Antes de que exista la ley del año 2009, nosotros hacíamos preventores juveniles y tratábamos de en ese curso de preventores juveniles incluir las cuestiones de las violencias hacia las mujeres. Te estoy hablando 2007, era más chiquita, y desde ahí es como que fue siempre más que una inquietud, fue siempre para mí una obligación trabajar en las cuestiones de género. Y en ese momento uno no hablaba de las cuestiones de género, sino que veía la injusticia, veía la situación de desigualdad. No había tanta formación teórica en esas cuestiones. Por lo menos yo lo mío era más de lo visceral, de vivir todos los días las injusticias en relación a los varones. Y hacíamos las charlas y demás, y empezamos y de ahí no paramos en ese sentido, que empezamos a trabajar mucho en prevención, en charlas. En lo personal recorro toda la provincia haciendo charlas de distinto, también porque tiene que ver con esto de hacer los diagnósticos, ¿no? Que uno puede ir con la mejor charla a un lugar y a ese lugar no le va a servir esa charla, porque para ese lugar esa charla no era. Entonces, previamente yo, antes de hacer una charla en un lugar, o una charla, o un taller, o una conferencia, o lo que fuere, pregunto cómo va a estar compuesto esa población, o me pasa que ya la vengo formando, la vengo militando yo, entonces sé cómo se va a hacer. Me pasa con Pato que llevamos algo planificado, pero vamos haciendo la previa, como claro, en la escuela, ¿no? Hacemos los conocimientos previos y ahí arrancamos. Es que eso es esencial, para que sirva, porque si no sirve. Y cuando vos me decís que el tipo y las manifestaciones de violencias, y que primero lo que hay que tener en claro es que las violencias, todos los tipos de violencias, son precisamente una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y esto de construir, que podamos hablar de las humanas en el ámbito del derecho. Yo trabajo mucho para que podamos hablar de incluirnos como humanas en esto y fue muy difícil la construcción de las humanas y la construcción de los derechos de las mujeres. Ahora parece que todas tenemos derechos y demás, pero pensemos en siglos pasados donde éramos teníamos trato de menores, o sea, y pensemos en nuestro Código Civil, no estamos yendo muy lejos. Nuestro Código Civil, el anterior al 2015, hasta la ley 17711 que modificó el estatuto de las mujeres, nosotros éramos incapaces, de hecho, la mujer casada era incapaz de hecho relativa a nuestro Código Civil. O sea, hay figuras penales y también, por ejemplo, la cuestión del avenimiento, la cuestión del adulterio, el tratamiento distinto y dispar que nos daba. Bueno, el hombre estaba bien visto que tenga amantes, pero la mujer no. No, y vos fíjate cómo estaba tipificado el delito de adulterio. Para la mujer bastaba un contacto físico, o que la vieran nomás con un hombre, ya era de adulterio. Para el varón, para que fíjate la desigualdad, para que el varón sea considerado adúltero, más allá de que uno puede o no creer en la figura y demás, para que el varón sea considerado adúltero, tenía que tener manceba. ¿Qué es esto en manceba? Una mantenida en su casa. Fíjese el estatus, también de la manceba, que también es un estatus de inferioridad.